Bendiciones para todos. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me permite de compartir su palabra en este día. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que ministre en nuestra vida, que nuestro corazón sea vulnerable, sea expuesto ante la luz de la palabra. Padre, te bendecimos en esta preciosa oportunidad que nos permite de escuchar tu palabra. Declaramos, oh Dios, que nuestros oídos están para ti, que nuestro corazón está para la luz de tu palabra. Ministranos, confróntanos. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada desafío que tenemos en la fe. Seamos, Señor, ministrados, fortalecidos a través de tu palabra. Declaramos que es tu presencia que nos ministra, declaramos que es tu presencia que nos fortalece, que nos hace, Señor, tener firmeza en tus caminos. Bendecimos este momento, declarando que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos 5:3 dice la palabra así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quisiera hablar en esta oportunidad acerca del permanecer. Cómo nosotros alcanzamos permanecer en Dios y cuál es el reto del cristiano. Diría en esta oportunidad que el reto más grande del hijo, de ser hijo de Dios, no es tanto en creer aquello que es la verdad, sino permanecer en esa verdad. Es fácil tener una buena actitud cuando las cosas van bien. Es fácil tener una posición de creer en Dios cuando todo marcha sobre ruedas, cuando todo está bien. Pero hay un momento cuando atravesamos circunstancias que jamás pensamos que podíamos experimentar. Situaciones difíciles, situaciones que confrontan aún muchas veces nuestra fe, en qué hemos creído, quién ha estado con nosotros. Es en ese momento, en ese instante, cuando la prueba de fe viene a nuestras vidas. Y no tanto la prueba de fe, sino el permanecer. Una de las tentaciones más grandes que el enemigo trae al cristiano es la permanencia. No es tanto cuando nosotros cometemos un error ante Dios, sino que nosotros abortemos el propósito. Cuando decidimos no caminar a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, muchas personas están hoy día en sillas de la vida y hay ciertas circunstancias que los han frenado y se han sentado en una silla y se han ocupado en sanar sus heridas, sanar su corazón, sanar una decepción, sanar una ruptura, sanar procesos difíciles, pero han decidido parar. Entonces, el reto del cristiano no es creer en la verdad, sino permanecer en la verdad. Cuando nosotros escuchamos algunos textos como esto, Salmo 34:19 dice así, vemos la realidad de la vida cristiana, y es una realidad, no es aquella realidad más bien de que nos han vendido, que vivimos un cristianismo sin dolor. Salmo 34:19 dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El salmista está diciendo muchas son las aflicciones del justo. El Proverbios 12:7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme para siempre.
Tal vez estás viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucho dolor, tiempos de tristeza. Hoy día, nosotros, el mundo entero, la iglesia está experimentando o está pasando un proceso donde está siendo probada la fe, donde está siendo probada aquella mirada que hemos tenido por muchos años, pero llega el momento donde la iglesia está siendo probada, está siendo sacudida para probar en qué hemos creído. Y no hay otro camino para que nuestra fe sea probada que no sea por medio de la tribulación, que no sea por medio muchas veces del sufrimiento, del dolor. Y hoy día el mundo está reinventándose ante la crisis económica, está buscando maneras de sobrevivir, pero no de estancarse. Nosotros lo vemos en las empresas, la gente está buscando cómo reinventarse, ministerios, negocios, iglesia. La pregunta es cómo nosotros nos reinventamos o tratamos de permanecer en medio de la crisis. Cómo nosotros nos sostenemos en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la agonía, en medio de la soledad. Y el pasaje de Salmo, que muchas son las aflicciones del justo, da un panorama de cómo es la vida de aquel que dice creer en Dios y entra en un proceso de prueba, de probar esa fe. Ahora, en cuanto a la tentación que les había hablado hace unos segundos, de que el cristiano es tentado a abandonar, el cristiano es tentado a rendirse, a abandonar. Siempre las circunstancias, siempre las dificultades, esta tentación siempre nos va a invitar. Los problemas, las dificultades, los momentos difíciles siempre nos están invitando a salir del fuego. Siempre nos van a invitar a abandonar, a abortar el propósito, a desistir, a desertar. Es una invitación, nuevamente les digo, a salir del juego. Escuchaba un testimonio de una persona, un jugador de fútbol americano. Este hombre se había fracturado su brazo y habían aporreado sus costillas. Y le dijo al entrenador, yo no quiero estar sentado en la silla, así que le pido que me venda mis costillas, venda mi brazo y deme un chaleco para protegerme, porque yo quiero salir al campo. Muchas veces nosotros tenemos que tomar la actitud de este jugador. Le preguntaban luego del juego y le decían, ¿usted por qué en su condición decidió jugar? Y él dice, yo prefiero estar en la cancha aún con dolor y no estar sentado viendo un partido desde la banca. Muchas veces las circunstancias nos invitan a sentarnos en la banca y mirar el fuego desde afuera. Nos ocupamos muchas veces en sanar nuestras heridas, y esto lo que genera en nosotros son temas de autocompasión, de autolástima, que lo que están haciendo es detener el propósito de Dios en nuestra vida. Toda circunstancia difícil, todo momento crítico, todo momento de dolor, de decepción, de tristeza, siempre nos van a invitar a salir del juego, a abandonar. Si nosotros vemos la vida de Job, Job es un hombre que su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Es una invitación directa a abandonar el propósito. Es una invitación a dejar todo tirado, a volver atrás. Si nosotros vemos la vida de Elías en la cueva, es alguien que en medio de la crisis, la depresión lo está llevando a abandonar el propósito, a abandonar. Los discípulos, cuando están siendo
están enfrentando el momento de la muerte de Jesús en la cruz y luego que lo sepultan, hay también una invitación a abandonar lo que han creído. El mismo Jesús, no hay excepción en la vida de Jesús. A Jesús también, en medio de la crisis lo invita a abortar, la crisis lo invita a abandonar el propósito, a desertar. Jesús está en Getsemaní y las palabras de Jesús son estas: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces no es natural que las circunstancias nos inviten a abordar, nos inviten a no permanecer. Recuerde que estamos hablando en esta oportunidad de cómo permanecer, de cómo estar firmes en aquello que hemos creído. Entonces hay un punto importante aquí. Nuestro reto no se halla en creer una verdad. Nuestro mayor reto se encuentra en permanecer en la verdad que hemos creído. Hay algunos pasajes en la Biblia que dice: el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Solamente aquel que permaneciere hasta el fin. El libro de Ezequiel, el pueblo está cuestionando a Dios y diciéndole: tú eres un Dios injusto, porque si un justo viene haciendo lo bueno y cae y vuelve atrás, tú lo condenas. Pero si un impío se convierte a ti y permanece, él será salvado por ti. Entonces la Biblia está marcando nuestro caminar, no como el creer una vez, sino permanecer en lo que hemos creído. Hay otro pasaje que dice: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Entonces el llamado que nos hace Dios es a permanecer en aquello que hemos creído. Estamos viviendo momentos difíciles. Yo no conozco tu situación, no conozco tu dolor, no conozco tu pérdida, no conozco tu decepción, pero lo que Dios te está llamando, te está diciendo en esta oportunidad, y te está haciendo un llamado a que permanezcas en aquello que has creído. Podríamos definir en esta noche lo que significa permanecer. ¿Qué es permanecer? Y lo podríamos definir de esta manera. La palabra permanecer es quedarse, no importando la circunstancia, no importando lo que estamos atravesando. Es quedarse en el punto fijo, en un punto fijo del cual nosotros hemos creído. Es quedarse en la ruta, es quedarse en el camino del cual nosotros hemos creído. Permanecer significa soportar. Y muchas veces el dolor nos está invitando a que no es justo lo que está pasando y tomamos la opción de no soportar. Yo te podría decir, o les podría decir en esta noche, que tal vez tengas muchas razones justas para estar como estás. Muchas razones válidas para decir: no puedo continuar. Tendrás muchas razones para sentir dolor, pero no tienes derecho. La palabra permanecer también significa mantenerse en medio de circunstancias difíciles. Significa perseverar, pero también significa sostenerse. Sostenerse en un lugar en medio del viento fuerte y recio. Y tú dices a la final: me sostuve. Aunque había viento, aunque había una tormenta fuerte, yo logré sostenerme. Entonces eso significa permanecer. Somos llamados a permanecer, a no mirar atrás, a sobreponernos en las fuerzas de nuestro Dios. Hay situaciones, como les decía inicialmente, que no requieren tanta fe. Cuando todo marcha bien, no hay dificultad con la fe, no hay dificultad con lo que creemos, pero las circunstancias a veces nos obligan o nos están invitando a soltarlo todo.
preguntaría en esta oportunidad, ¿qué situaciones te están invitando a no permanecer? Una situación tal vez que te está causando dolor, te está causando tristeza, te está causando miedo, una pérdida, una relación rota, una decepción, el fracaso. Tal vez te sientes fracasado por aquel negocio que no pudo cumplirse porque tu economía no has podido superarla. Hay muchas circunstancias que tal vez estás atravesando. El sentido correcto de las pruebas en nuestras vidas, de las tribulaciones que nosotros enfrentamos, el sentido correcto que nos da la Escritura en medio de la tribulación, o el propósito de las tribulaciones para el cristiano, es generar en nosotros resistencia, es generar en nosotros permanencia, es generar en nosotros un carácter que resista y pueda asumir y que permanezca anclada en nuestro corazón la fe de lo que es Dios para nosotros. El pasaje que leímos inicialmente está en Romanos capítulo 5, verso 3, y Pablo está diciendo aquí, dice, no solo esto, sino que también no nos gloriamos solamente en la esperanza, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí la palabra paciencia del griego es la palabra upomone. Y hay muchas referencias que son demasiado numerosas para esta palabra. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención del griego, y viene del verbo, o el significado está en el verbo de soportar, resistir. Cuando él dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, esa palabra paciencia es la palabra upomone del griego, y quiere decir que la paciencia es el verbo de soportar, de resistir. Y ahí la palabra la utilizaban en el caso, y es un caso muy interesante, es la facultad que tiene una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. Mire lo que significa esta palabra en un contexto. Es la facultad que tiene una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? ¿Cuál es el propósito de lo que estás enfrentando? Si tienes una fe en Dios, si crees en Dios, el propósito de la tribulación es que Dios te arma de paciencia, te da una fortaleza que te ayuda a resistir, a permanecer firme, no importando tu condición, no importando la circunstancia. Eso es algo sobrenatural que viene de parte de Dios, y te da las fuerzas para no abandonar, te da las fuerzas para quedarte allí, para sostenerte allí, para mantenerte allí, permanecer en medio de las circunstancias difíciles. Ahora tú te preguntarás en esta noche, ¿cómo lo hizo Jesús? Podría decirte que Jesús lo hizo de la manera correcta. Si nosotros vemos cuando Jesús expresa su tribulación a sus discípulos y le dice, es necesario que sepan esto: el Hijo de Dios va a ser entregado y va a ser humillado y va a ser crucificado. La invitación que le hace Satanás por medio de Pedro es: ninguna cosa de estas que has dicho te acontezca. Siempre las circunstancias difíciles nos están invitando a soltar. Esta fue la respuesta de Pedro. Pero Jesús en Getsemaní se dirige al lugar correcto.
Jesús va ante el Padre. Y dice la palabra del Señor que en medio de su dolor, en medio de su tristeza, venían ángeles y le fortalecían. Dios nos está diciendo, en medio de tu dolor, en medio de las aflicciones que tiene el justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. Dios está diciendo, yo te fortalezco en medio del dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu temor, en medio del miedo, en medio de la desesperanza, en medio de tu pérdida, en medio de no saber qué hacer. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu Dios, yo soy el que voy contigo. Así como estuvo con Jesús, Dios está contigo, Dios está conmigo. No importa la circunstancia que estás atravesando, Dios te fortalece para que permanezcas en Él. Hoy tú te podrás levantar y decir y proclamar: yo permanezco en aquello que he creído. Yo permanezco en medio aunque tenga enfermedad, yo sigo creyendo en Dios. Yo sigo creyendo en sus palabras. Así que mi invitación en esta noche o en esta oportunidad es a que no te rindas, no te des por vencido, sigue avanzando. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que miramos al frente, sino de los que vemos a aquel que está trazando el camino. Hoy tal vez estás tomando decisiones que son incorrectas y son provocadas con la invitación que te está haciendo la circunstancia a abandonar, a desertar, a rendirte. Hoy quisiera leerte algunos pasajes en las Escrituras. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Isaías 40, 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Segunda de Corintios 12, 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Isaías 40, 31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hay muchas promesas que tenemos en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Muchas promesas que anclan nuestra fe para permanecer en Dios, para no abandonar, para no rendirnos. La invitación de Dios para ti en esta preciosa oportunidad, Dios te está diciendo: no te rindas. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Yo soy el que te fortalezco. Y permíteme orar por ti en esta oportunidad. Yo quisiera orar por ti para que tu fe sea fortalecida en el Señor, para que camines en la permanencia, que Dios te dé la habilidad, como dice su palabra, fortalece nuestra paciencia, esa habilidad de permanecer, sobrevivir en circunstancias no favorables, en circunstancias difíciles. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias porque tú eres el Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre y tú nos amas. Tú no abandonas a tus hijos. Jesús no abandonó el propósito. Jesús no se rindió. Cuando estaba en esa cruz, pensó en nosotros. Hoy queremos, Señor, permanecer en ti. En medio, Señor, de las circunstancias difíciles, danos la habilidad sobrenatural de permanecer en aquello que hemos creído. Yo bendigo ahora a tu pueblo.
Yo declaro ahora fortaleza, Espíritu Santo de Dios. Ministra el corazón ahora, el corazón en temor, el corazón en dolor, el corazón en desesperanza, el corazón en decepción, el corazón en fracaso. Yo declaro ahora, Señor, que tú renuevas las fuerzas al que no la tiene, alcanzado ahora. Ministro fortaleza de tu presencia, ministro la fortaleza de tu Espíritu Santo ahora, Señor. Allí cualquier persona que escuche sea ministrada por la paz y la fortaleza, la fuerza que tú das. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Si Dios te ha hablado, déjanos saber por medio de las redes. Gracias por la oportunidad que nos das de permitir llegarnos hasta tu casa y compartir juntos la palabra de Dios. Bendiciones.